el posible origen de la doctrina, entre comillas, de la paternidad espiritual. Alguien dijo en cierta ocasión que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿sí? Cuando uno se involucra en cualquier dinámica que marque significativamente su vida, a mí me parece que lo primero que debería tomar en cuenta es la historia que rodea a esa circunstancia. Por ejemplo, yo estoy pastoreando aquí en la iglesia frente a la cual estamos sirviendo en esta ciudad, Delray Beach, aquí en el condado de Palm Beach, en el estado de la Florida, aquí en el sur del estado, en los Estados Unidos. Pues yo debo estar consciente, por lo menos en modo general, de la historia y el origen del lugar donde yo estoy sirviendo en el ministerio, donde yo estoy pastoreando. ¿Por qué razón? Porque las dinámicas sociales, culturales, étnicas, raciales y de todo tipo que predominan en esta ciudad son el resultado de una historia, de un fundamento, de un punto de arranque, un punto de comienzo. Lo mismo, me parece a mí, debe aplicar a lo que nosotros adoptamos como filosofía de vida y lo que adoptamos como creencia. Eso incluye todo tipo. Mire, si nosotros, y ahora hablo con los que somos cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios. Yo creo que la razón por la cual existen tantas denominaciones dentro de lo que llamamos el cristianismo, aquellos que hemos confesado a Cristo como el Señor de nuestra vida, en parte se debe a que no se ha indagado el origen histórico de los postulados dogmáticos y doctrinales de la denominación o corriente a la cual nosotros pertenecemos y en la cual nosotros estamos sirviendo. Hablando de denominaciones, hablando de corrientes y todo esto, nosotros hemos estado trabajando mucho sobre el tema de la dinámica que dentro del Evangelio de la Prosperidad se conoce como la paternidad espiritual. Y hemos, para decirlo bien claro, hemos desenmascarado mucho de los postulados principales de esta corriente. Hemos hablado sobre el asunto del ADN espiritual. Hemos hablado sobre el asunto de los huérfanos o la orfandad en la iglesia según la paternidad espiritual. Inclusive este asunto del poder que tiene el apóstol, eso lo tocamos la semana pasada, el profeta, el pastor, etcétera, etcétera, para convocar a la gente y abrir portales y dimensiones de Dios para que la bendición de Dios llegue ahí. Usted tiene que estar ahí. Todo eso lo trabajamos la semana pasada. Y para hacerle bien directo, hemos estado trabajando como se le llama en pedagogía, los misconceptions, es decir, los conceptos errados y hasta antibíblicos que predominan en esas líneas de pensamiento, y las hemos ido debatiendo y desenmascarando a la luz de lo que enseñan las Escrituras. Hoy me propongo presentar ante ustedes lo que yo entiendo que es el posible origen de lo que hoy conocemos como la doctrina. Porque una cosa es, y esto lo explicamos en videos anteriores, usted tiene que buscarlo en nuestro canal de YouTube. Tiene que buscarlo. Busque el video sobre los huérfanos en la iglesia. Ahí explicamos la diferencia entre ser un padre en la fe y ser un padre espiritual. Y por qué un padre en la fe, como lo menciona las Escrituras, cuando Pablo y los apóstoles se referían a los creyentes
como hijos o hijos en la fe no es lo mismo que lo que se conoce hoy como ser un hijo espiritual. No es lo mismo, así que es muy similar como suena, pero los conceptos son totalmente diferentes entre ese video. Y también allí explicamos el por qué. ¿Por qué? Una cosa es trabajar una paternidad como un mecanismo de protección ecológica para preservar el proceso de discipulado en la fe de Cristo de este creyente para que vea a Dios como su Padre y a Cristo como su Señor versus la dinámica doctrinal de la paternidad espiritual que estamos viendo en denominaciones o movimientos o redes enteras de iglesias y congregaciones en las cuales no es Cristo el que gobierna, sino es un hombre gobernando a todos, con un perfil muy similar al perfil típico de una secta. Esto debe tener una explicación, y una de las posibles explicaciones se encuentra en los orígenes, de dónde viene y cómo posiblemente se infiltró en lo que llamamos hoy la iglesia cristiana, la iglesia que dice y hasta a veces se jacta de creer, predicar y vivir lo que enseña la Biblia. Quiero compartir con ustedes algunos descubrimientos, algo que yo encontré por allí sobre el origen. Y cuando usted busca el origen de la paternidad espiritual, usted va a encontrar muchas páginas cristianas que abogan a favor de una paternidad espiritual, y lo voy a repetir porque no han distinguido, no han aprendido a distinguir entre ser hijo en la fe y ser hijo espiritual, ser un padre en la fe y ser un padre espiritual. Creen que es lo mismo. Pero dentro de la búsqueda, mire lo que me conseguí. A quien comúnmente se le llama padre de forma cultural y tradicional en un pueblo, en una ciudad, en una comunidad, es al sacerdote católico romano. Por eso es que cultural y tradicionalmente hablando, al cura católico romano se le llama el padre tal. ¿Sí? ¿Cierto? Y más aún, Manuel Valdés dice al curandero. Bueno, eso depende. También en la santería eso se mueve. Buen punto. Ahora quiero enfocar más mi atención hacia la dinámica católico-romana. ¿Por qué? Y voy a buscarlo aquí. A los curas católicos romanos se les llama padre desde el tercer siglo de la era cristiana. Igual que al obispo de Roma, hoy conocido como el Papa o el Santo Padre, que se sienta en el trono de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en Roma, en Italia. Así que este asunto de que al líder espiritual se le llame padre, por más supuestamente disque revelacional, porque así te lo venden, no está en la revelación. Es decir, la idea es que me bajó del cielo a mí. Y como me bajó del cielo a mí, yo tengo una estatura espiritual mayor que el resto de la congregación, para que todos me llamen papá. ¿Ves? Porque de la misma manera que en el catolicismo romano existe un lenguaje religioso, acá en el movimiento
de la paternidad espiritual se habla de la revelación del lenguaje de la paternidad espiritual, que no es otra cosa que llamarle al pastor o al apóstol papi o papá, y a la pastora o al apóstol mamá o mami. Eso es todo. Y sabe de dónde viene eso del catolicismo romano. ¿Cómo se le llama a María en el culto católico romano? Se le llama la Madre de Dios, ¿sí o no? Y también se le llama la madre de todos los católicos romanos. Mira lo que comenta Manuel Valdés. Hermano, no lo van a invitar a la iglesia a predicar. ¿Qué te puedo decir? Ya yo me divorcié de ese afán hace muchos años. Créeme, me divorcié de ese afán. Eso es lo primero. Y segundo, si yo sé que donde me van a invitar es una de estas iglesias que impulsan el evangelio de la prosperidad y la paternidad espiritual, se lo digo desde ahora, conmigo no cuenten. Porque yo estuve ahí. Yo estuve 5 años sirviendo de lleno, donde me frenaron el ministerio evangelístico, viendo cómo Dios lo respaldaba, con conversiones y con señales. Y yo fui víctima de eso. Tuve 5 años donde yo lo perdí todo en un sistema de evangelio de la prosperidad y paternidad espiritual. Perdí hasta la dignidad porque a mí se me humilló públicamente más de una vez. Como uso y costumbre suele ser en estos ambientes cuando usted cuestiona algunas cosas que le parecen sospechosas. Así que, mi hermano Manuel, gracias por su preocupación, pero acá entre nos no me interesa. Si la iglesia no es bíblica, si la iglesia no es cristocéntrica, si el culto es a un hombre, es a un dogma que se aleja de la pureza de las escrituras, conmigo que no cuenten. Total, como una vez me dijo un amigo, gracias a Dios yo tengo púlpito para predicar. O sea, yo pastoreo una iglesia aquí. ¿Ve? Claro, si alguien quiere contar con nuestro servicio como exponente de la palabra, tiene que estar claro que le voy a llevar la verdad de las escrituras. Eso es lo que le voy a llevar. ¿Sí? Porque más necesario es obedecer a Dios que a los hombres. Y me dice Manuel Valdés, yo estoy en la misma posición que usted hoy en día. Así es esto. Fine. Mire, le voy a citar algunas páginas católicos romanas. Hay una página que se llama Eco Católico, que explica por qué al Papa se le llama así y a los sacerdotes se le llama padres. Yo invito a los que están conectados a que vayan a los videos anteriores, vayan a nuestro canal de YouTube, donde explicamos la falsedad del ADN espiritual, donde explicamos la mentira de los huérfanos en la iglesia con base bíblica y exegética, porque yo no solamente menciono versículos aislados, yo voy al exégesis y a la hermenéutica, porque por eso soy pastor y soy maestro de las escrituras. Y aquí cuando usted lee este artículo, como yo le cité, usted va a encontrar algunas cosas interesantes. Ellos mismos admiten lo que dice Mateo capítulo 23, verso 9. Ellos mismos lo admiten, ¿ve? Que Jesús dio una orden de que no se le llamara a ningún hombre padre. Y eso es en el contexto religioso. Lea con calma. La Biblia hay que leerla con calma. Ellos lo admiten, pero ellos empujan un argumento para que al cura católico se le llame padre, porque para ellos el cura católico, cuando bautiza al bebé, es el primer sacramento de los sacramentos de la Iglesia Católica, el cura se convierte en el padre espiritual de ese bebé. Eso es lo que dice aquí. ¿Lo vio? Catolicismo romano atribuye paternidad espiritual al cura que bautiza al bebé en esa misa de bautismo.
otro artículo. Vaya tomando nota de estos artículos para que usted luego los lea con calma. No solamente eso. Hay un artículo en la página fatherbroom.com. Fatherbroom. B-R-O-O-M. Que habla sobre la paternidad espiritual. Así se titula. Página de internet católico romana. ¿Dónde? Ellos postulan que el sacerdote, los religiosos, las religiosas y las monjas, como ellos han renunciado, es decir, el cura, los monjes y las monjas, como han renunciado a ser padres biológicos, porque según el dogma católico, el que dedica su vida al sacerdocio tiene que mantenerse célibe, es decir, no se casa. Pues como no puede ser padre biológico, pues entonces en el ejercicio de su ministerio, ellos ejercen una paternidad espiritual. ¿Por qué razón? Porque por medio de la suministración de los sacramentos en el catolicismo romano y por medio de sus oficios y sus penitencias, de sus sacrificios, etcétera, etcétera, ellos prestan un servicio de padres y madres espirituales a los fieles, a los feligreses del catolicismo romano. Y luego explican cómo es que ellos ejercen su oficio de padres y madres espirituales. ¿Ves? Y aparece el sacramento del bautismo, el sacramento de la confesión, los sacramentos de la misa, la consagración y la santa comunión. Cuando predican la palabra de Dios en la misa, también. Inclusive dentro del dogma católico, esto usted lo encuentra en el catecismo de la Iglesia Católica. El sacerdote católico romano de esa parroquia, cuando ejerce su oficio, actúa en la persona de Cristo como padre espiritual. De hecho, según el catecismo de la Iglesia Católica, el dogma católico romano, el cura es Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque ejerce dos poderes. ¿Cuáles son? Número 1, perdonar pecados a través del sacramento de la confesión. Y segundo, convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre literal de Cristo en la misa católica. Y esos dos poderes lo elevan al nivel de Cristo. Por lo tanto, el cura en la parroquia es Cristo. No en balde, en las dinámicas donde se da, en las iglesias que se llaman evangélicas, pero que realmente practican el evangelio de la prosperidad, ese hombre o esa mujer que se autoproclama padre o madre espiritual es visto como si fuera Cristo mismo, porque es un pequeño Dios, al punto de que la paternidad espiritual, como se enseña dogmáticamente en el evangelio de la prosperidad, postula que Cristo no es Dios hecho carne. Niega la divinidad de Cristo. Niega la unión hipostática, que Cristo es todo Dios y todo hombre, que es un fundamento de la fe del evangelio y de la salvación, porque así de grave es el asunto. Y usted va a encontrar por ahí, bueno, hay material y material y material. Pero esto se pone más grave. ¿Por qué razón? Porque según el catolicismo romano, existe un santo católico que hace la función de padre espiritual de todos los creyentes. ¿Sabe quién es? Le llaman San José. Es decir, José, el esposo de María, y el padre adoptivo. Es la mejor expresión. ¿Ves? Y que como San José, a través de su devoción y su fe, protegió a María y al niño, se hizo padre espiritual de su familia. Por lo tanto, los católicos romanos deben mostrarle devoción y consagración a San José, porque es su padre espiritual. Ahora, fíjense todos los padres espirituales que hasta ahora hemos visto que tiene el catolicismo romano. El Papa es padre espiritual de todos los creyentes. El cura en la parroquia es padre espiritual de los feligreses. Y un santo católico, San José, que es idolatrado, aunque ellos digan que solo es venerado, pero es idolatrado, también es padre espiritual. Y para allá vamos dentro de un ratito.
Entonces, ¿cómo se transfiere todo esto? ¿Y cómo se infiltra en la iglesia cristiana? Primero que nada, se infiltra en un ambiente en el cual todavía los creyentes se resisten a ser estudiantes, serios de la Biblia. ¿A qué ámbito me refiero? Me refiero a los ámbitos carismáticos, pentecostales y neopentecostales. A diferencia de las iglesias históricas, las que salieron de la Reforma y movimientos históricos, que son más dadas al estudio de las Escrituras y a la exégesis bíblica, las iglesias de donde yo salí, de donde yo vengo de raíces pentecostales, y yo también participé en el neopentecostalismo, son muy dadas a atribuir la verdad de su fe a experiencias, sensaciones y manifestaciones sobrenaturales, aún por encima de lo que enseña las Escrituras. Por eso es que la cultura en estos ámbitos va dirigida hacia ¿qué? Hacia sentir. O sea, yo voy para el culto a sentir la presencia de Dios. Algo que la Biblia no te enseña por ninguna parte, pero es un ancla fundamental de estos movimientos. Por eso es que la dinámica es que si Dios te va a hablar por encima de las Escrituras, esta gente lo que busca es al profeta, a la profeta o profetisa, que es como se le llama en la Biblia, el sueño, la visión, el éxtasis por encima, de modo que llegan hasta el extremo de que si lo que soñaron o lo que vieron o lo que se les profetizó está en contra de lo que enseña la Biblia, muchos de ellos no son capaces de ver lo que la Biblia enseña porque le atribuyen más poder y más autoridad, que es más peligroso todavía, a la experiencia vivencial y a la sensación que a lo que enseña la Biblia. Bastante parecido al catolicismo romano, que históricamente hablando ha estado siempre peleado con la Biblia. Eso es histórico. Por eso es que ellos tienen otras cosas que no tengo tiempo para explicar, como la combinación de la Biblia y el magisterio, la Biblia y la tradición, y la mezcla de ambos como palabra de Dios, etcétera, etcétera. Por eso es que acá en los ambientes que se llaman pentecostales y carismáticos y neopentecostales, se usa mucho la eisegesis, es decir, yo tuerzo el texto bíblico para que diga lo que yo quiero que diga el texto bíblico, contrario a la exégesis, en la cual yo estudio la Biblia de tal manera que yo descubro lo que la Biblia enseña, y yo no tuerzo lo que la Biblia enseña, sino que yo me someto y obedezco y vivo lo que la Biblia enseña. ¿Qué pasa? En el país de los ciegos, mi gente, el tuerto es el rey. Y como, pues, a falta de deseo de estudiar Biblia, pues que gobierne las emociones y las sensaciones y las experiencias, pues aparece en el escenario un caballero que se le conoce como el padre del Evangelio de la Prosperidad, llamado Kenneth Hagin, famoso Kenneth Hagin. El que inició el movimiento de palabra de fe o el movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Es exactamente lo mismo. Y sin hablar mucho de la biografía y las tendencias y hasta los plagios, porque él nunca escribió un libro, él escribió folletitos. Yo tengo algunos folletitos de él por ahí, folletos donde él explicaba lo que él creía. Y algunos de esos folletos, por no decir muchos de ellos, son plagio, es decir, no fue estudiando Biblia, sino que copió de material
de lo que se conoce como el nuevo pensamiento, control mental, es decir, una forma de ocultismo norteamericano que él tomó para interpretar la Biblia y hablar de fe, e incorporarlo en sus reuniones, donde la gente pues experimentaba una serie de manifestaciones bastante curiosas que están por ahí en los videos de YouTube. ¿Y sabe qué? A Kenneth Hagin empezaron a llamarle Daddy Hagin, Papi Hagin, Papá Hagin. Y esa tendencia de llamarle papá al líder espiritual, carismático y aparentemente más ungido y más poderoso que los demás, siguió corriendo. ¿Por qué razón? Porque eso gusta. Porque el reconocimiento, los niveles de autoridades controlados y de control que eso brinda sobre un grupo, una congregación, un bonche de gente, son sumamente tentadores y atractivos, con todos los beneficios que eso puede traer. Llámese dinero, regalos, viaje, beneficio, contacto. Hay un montón de cosas que puede recibir alguien cuando tiene mecanismos para controlar y mover a su antojo un grupo X, Y o Z de gente. Como ya hemos visto, que posiblemente el dogma de la paternidad espiritual en los círculos carismáticos, neopentecostales, evangelio de la prosperidad, se origina en el catolicismo romano. Ahora vamos a la Biblia. ¿Qué tiene que decir la Biblia? Porque si está ligado a rendir culto a hombres que se proclaman Cristo en la tierra, es decir, el Papa también se le conoce como el vicario de Cristo, es Cristo en la tierra. Al cura se le ve como Cristo en la tierra, aparte de que al pan, la oblea, la hostia, también se le llama Cristo, cuando es transformado aparentemente por medio del fenómeno de la transubstanciación en la Eucaristía, la misa católico-romana. Pero también a San José, un santo al cual se le reza, se le pide, también se le llama Padre Espiritual de los creyentes. Vamos a ver qué tiene que decir la Biblia sobre eso, porque aquí vamos a seguir desenmascarando las obras infructuosas de las tinieblas. Y después de esto, si usted está en una congregación de esta, donde todo el tiempo se le habla de fe, de que tiene que dar dinero, y venimos con el tema de los pactos, venimos también con eso. Y nos saluda Alexis Enrique diciendo amén, aleluya. Qué bueno. Comparta la transmisión, suban a su Facebook, dispare muy para adelante, que seguimos. Vamos a hablar sobre los pactos, sobre el temita de la visión de la casa, de todas esas cosas que se han metido en la iglesia, que suenan tan espectaculares y tan brillantes. Y vamos a ver si eso tiene sustento bíblico, exegético, escritural, hermenéutico, dentro del nuevo pacto en Cristo o no. Lo vamos a ver. Vamos a leer Biblia. ¿Qué le parece? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Voy a leer del 14 en adelante hasta el capítulo 7, verso 1. Y esto es contundente. Si usted después de oír esto, usted quiere seguir yendo, congregándose en uno de estos sitios, y eso es un asunto suyo. Este es el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo va a definir luego quiénes son los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia
con la injusticia. Es decir, a los incrédulos se les llama injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? A los incrédulos se les llama tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? A los incrédulos se le llama Belial. Vamos a buscar algo aquí sobre Belial. Dame un chance. Ajá. Belial es una palabra hebrea que significa inutilidad o iniquidad. Es decir, los incrédulos son inútiles y son inicuos también. Sigo. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Es decir, el creyente en Cristo. ¿Qué parte tiene con los incrédulos? Con los que no ven a Cristo como su Señor. Este es violento. Este es más contundente. Este tiene más relación con lo que hemos leído hasta ahora. ¿Qué concierto, qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Lo vio? Al incrédulo también se le llama ídolos. Es decir, los incrédulos siguen a los ídolos. Acabamos de mostrar con las fuentes informativas que conseguimos acá que el concepto de la paternidad espiritual se origina en el catolicismo romano. Su origen está en Roma. La pregunta es, ¿qué comunión puede tener la iglesia de Cristo con la iglesia de Roma? Si la iglesia de Roma niega la suficiencia total y plena de Cristo para la salvación, la iglesia de Roma niega la suficiencia plena y total de Cristo como sumo sacerdote y único intercesor entre Dios y mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué comunión tiene la iglesia de Cristo con la iglesia de Roma si la iglesia de Roma necesita muchos intercesores para que ayuden a Cristo y además necesitan a María para que ayude a Cristo? Porque Cristo no es suficiente. ¿Qué comunión tiene la iglesia de Cristo con la iglesia de Roma que te dice que para tú ser salvo tienes que cumplir una serie de obras llamadas penitencias o sacramentos? Más bien esa es la palabra. Sacramentos. Y que mientras la iglesia de Cristo sostiene que la justificación es por la fe, es por creer al evangelio, es por creer que Cristo es el Señor, por creer que Él murió por nuestros pecados y Él resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna, la iglesia de Roma te dice que eso no es suficiente, sino que usted tiene que cumplir con los sacramentos para usted acumular gracia y pelear por su salvación. ¿Qué comunión tienen uno? Entonces, ¿cómo es posible que yo abrace algo que la iglesia de Roma ha sostenido durante siglos y porque se infiltró por acá en la iglesia de Cristo con palabras bonitas, con imágenes espectaculares, con proyecciones artísticas y espectaculares por parte de hombres que, créame, tuercen las escrituras? ¿Cómo es posible que yo abrace algo que viene de las tinieblas? ¿Cómo es posible que yo abrace algo que viene de los ídolos? ¿Cómo es posible que yo abrace algo que viene de Belial, de la iniquidad? ¿Cómo es posible que usted me diga a mí que yo tengo que abrazar algo que viene de la injusticia? Que viene del nido de lo pecaminoso a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Cómo? Sigo leyendo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Eso se lo dice Dios a la iglesia. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, escuche el consejo bíblico. Usted quiere que Dios le hable. Usted va a ir que ayunar para que Dios le muestre. Ahórrese el ayuno. Dios está hablando a través de las escrituras, a través de la Biblia. Verso 17. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré padre. Ahí está. Y seré padre a vosotros. Ahí está. Y vosotros me seréis hijos e hijas.
Dice el Señor Todopoderoso, acá entre nos, Dios aborrece toda corriente que lo desplace a Él como Padre espiritual de la iglesia. Ahí está. No hay que buscar más vueltas a todo esto. Dios, el Padre nuestro, entiende que la corriente de la falsa doctrina jerárquica, piramidal, de la paternidad espiritual, además de todo el daño que ha provocado, los traumas que ha provocado en cientos y cientos de creyentes, los enfermos mentales que está produciendo, no estoy exagerando, gente ha salido de ahí con enfermedades mentales, con enfermedades emocionales, marcados algunos de ellos o muchos de ellos de por vida. Y que aparte de eso, como enseña la Biblia, su origen es oscuro, es tenebroso, es inicuo, es pecaminoso. Señores, es diabólico. Dice Ana Mercedes Añanguren, qué tremendo es todo eso. Es cierto, pastor. Bueno, y termino leyendo 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos. Mire, todo el que ha pasado por esta burundanga, palabra puertorriqueña, por toda esta mogolla, por toda esta confusión de la paternidad espiritual, tiene que limpiarse de eso, y eso cuesta. Porque mientras más tiempo tú tienes el sucio pegado, más cuesta sacárselo. Yo lo entiendo. A mí me costó también salir de muchas ideas, y de hecho yo tuve que ser golpeado duramente por ese sistema para yo hacerme las preguntas, porque yo también quedé herido, lastimado, confundido, amargado a la orilla del camino. Y gracias a Dios que apareció gente que en su tiempo me atendió, porque Dios los envió. Y yo pude recurrir a ellos para que oraran por mí, para que me atendieran, para que me consolaran, para que me brindaran afecto fraternal, para que me sanaran de ese abuso espiritual que yo también padecí. Bendito Dios. O sea, salir de ahí conlleva limpiarte, dice el apóstol Pablo. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está el llamado. Usted que va a ver este video, usted va a tener que decidir. Porque si la Biblia no lo convence, yo dudo mucho que usted sea salvo. Déjame repetirlo. Si la Biblia no te convence, yo dudo mucho de que seas salvo. Estás en terreno peligrosísimo. Tu alma está en alto riesgo. Si tú te llamas hermano y resistes lo que la Biblia enseña, alerta roja. No es chiste. Esto no es vacilón. Esto es mucho más serio de lo que usted se imagina. Porque va a haber gente que nunca va a volver a la fe, que su alma se va a perder, que van a caer en condenación por culpa de estos mercenarios, por culpa de estos líderes de secta, por culpa de estos impíos, que muchos de ellos saben que es una mentira. Y yo los veo por ahí, por Facebook, yo los veo, saben que es una mentira. Y están tratando de impedirle a la gente que ellos están guiando a las tinieblas, que nos escuchen a nosotros, utilizando los argumentos que ya sabemos. No escuches a aquel que es el lobo solitario, no escuches a aquel que anda solo, no escuches, escucha al Padre espiritual, escucha a aquel que del vientre te saca la cuestión, tratando de evitar, porque tienen pánico, tienen miedo, están aterrados, porque habemos gente que estamos levantando la voz, porque sabemos, porque cruzamos por ahí, sabemos cómo puede marcar el ser víctima, en este caso, de esta secta, dentro de otra secta. Porque el Evangelio de la Prosperidad es una secta, pero el movimiento de la paternidad espiritual es como una mini secta
dentro de la secta grande. Y no nos vamos a callar. No vamos a esconder la verdad. El cielo no nos va a declarar culpable de apoyar la mentira por callar la verdad. No nos vamos a callar. Mi esposa dice, yo estuve 7 años en ese sistema también, me tuve que arrepentir porque estaba desviada. Estuvimos, mi vida. Y algunos tienen que, de una buena vez, tomar una decisión. Hay televidencia, nada más con el testigo. Si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Dele like a nuestros videos, a nuestros shorts. Después que los vea, por supuesto. Active la campanita. Así va a recibir notificaciones de lo que estamos haciendo. Síganos por Instagram, fernandovélez.5076. Síganos por TikTok, Fernando Vélez. Participe con nosotros de la difusión de la luz que espanta a las tinieblas. Y siga comentando mi esposa Damari. Ellos tenían el poder para impulsarme en mi propósito, mi destino profético. Si eso lo explicamos ya. El poder que ellos se atribuyen de colocarte a ti donde a ellos les da la gana, en vez de facilitarte el camino y equiparte para servir donde Dios quiere que tú sirvas en el cuerpo de Cristo. Dice el pastor José Núñez, yes, lo veo allá completo. Claro que sí. Bueno, no les quito más tiempo. Y este sábado tenemos la transmisión en vivo de nuestro servicio donde seguimos trabajando con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Está espectacular. Es una cosa, es potente lo que la palabra de Dios, la luz que está arrojando sobre el tema central de la carta a los romanos. ¿Okay? Hasta la próxima. Cuídense. Bye. Muchas gracias.